Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a su sesión síncrona de la materia legislación de aduanas. Y el día de hoy nos toca por ahí ver el título quinto de la ley aduanera, correspondiente a lo que son la franja y la región fronteriza, que consta del artículo 136 al artículo 142. Ok, vamos a compartir lo que es la presentación de esta semana. Bien, bueno, como les comentaba, vamos a ver el título quinto, que corresponde a lo que es la franja y región fronteriza, artículo 136 al 142 de la ley aduanera. Les adelanto un poquito por aquí, dentro de estos artículos nos habla de lo que es toda la línea de la franja fronteriza que abarca con Estados Unidos y hacia el sur. Eh, Toda esta franja consta de 20 kilómetros. Nosotros por ahí en Nuevo León, Tamaulipas, toda esa área, Chihuahua, por ahí todo se tiene esa región fronteriza y nos comenta también de los habitantes. Los habitantes que están dentro de esa franja fronteriza tienen por ahí algunos, en cuanto a los consumibles, mercancías y todo lo que corresponde para poder vivir, tienen algunas preferencias o tienen, se les cobran menos impuestos y pueden tener algunas otras ventajas como lo son traer vehículos extranjeros o con placas de frontera. Por ahí lo vamos a ir viendo poco a poco en el artículo, por ejemplo, el artículo 136, por ahí nos dice que la franja fronteriza es el territorio entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a 20 kilómetros hacia el interior del país. Para nosotros es más común, por ejemplo, los que estamos aquí en Nuevo León, que de repente vamos hacia Laredo, Texas. En la parte de Laredo, México, tenemos por ahí, le decimos por ahí garita, que es el kilómetro 20, donde te hacen una inspección cuando vienes de Laredo hacia Nuevo León, para ver qué tipo de mercancías traes y si hay que cobrarte algún tipo de impuestos por la entrada a nuestro país. Ok, como les comentaba, el artículo 137 nos dice, con independencia de lo dispuesto en el artículo siguiente, la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría, determinada por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. Es decir, van a estar exentos de impuestos o eh, algún descuento por estar dentro de la región fronteriza. ¿Cuáles son las mercancías que no entran dentro de estos beneficios, por así decirlo? Dicen las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carreras que se importen a la franja o región fronteriza. Estos sí causarán impuestos de manera general, sin reducción alguna. Bueno, el artículo 137 específicamente nos habla de la importación de vehículos y en el apartado uno nos habla por ahí de las personas físicas que residan en la región, en la frontera norte, podrán importar carros usados. En el apartado 2 nos dice qué tipos de carros, qué marcas, qué pesos, específicamente de gasolina, nunca pueden ser de diésel y algunas especificaciones de estos vehículos. En el apartado 3 del
del artículo 137 bis 3. Dice la importación se realizará pagando solo el 50% del impuesto general de la importación correspondiente al vehículo. El bis 4, solo se importarán vehículos con precio menor a $12,000 y camiones con motor de gasolina. En el apartado 5 o el bis 5 nos dice que las personas físicas que pretendan importar el vehículo deberán cumplir con ciertas especificaciones. ¿Cuáles son esas especificaciones? Ser habitantes de la región fronteriza, por ahí nos dice cómo es que van a comprobar que, que son habitantes. Por ahí nos marca ahí con la credencial para votar, con la comprobante de domicilio, acta de nacimiento, entre otros documentos que por ahí nos menciona este artículo en el bis 5. En el apartado o el bis 6 nos dice la importación de vehículos usados se limitará a una unidad por persona. El bis 7 nos dice el ingreso de vehículos importados al resto del país será regido por el artículo 62 de la ley aduanal. Vamos a ver qué nos dice el artículo 62. Vamos a recordar lo que nos dice. Em, Vamos a bajar un poquito. Vamos a ver el artículo 62. Permítanme. Bien, vamos a compartirles aquí el artículo 62. Ok, el artículo 62 nos dice que tratándose de importación de vehículos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 137 bis 1 al 137 bis 9, la Secretaría podrá y nos habla de las personas que se les puede autorizar la importación de vehículos. Dice en caso de que exista reciprocidad de importación en franquicias cuando pertenezcan a gobiernos extranjeros con los que el gobierno mexicano tenga relación diplomática, embajadores extranjeros acreditados en el país, miembros del personal diplomático y consular extranjero que no sean nacionales. Dice, también podrán autorizarse la importación en franquicia y a funcionarios y empleados del Servicio Exterior mexicano que hayan permanecido en el extranjero cuando menos 2 años continuos en el desempeño de su comisión oficial. Esto en un vehículo de su propiedad que hayan usado durante su residencia en el extranjero, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones que señala la Secretaría mediante reglas. Quedan comprendidos en lo previsto en este supuesto los funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacionales en los que el gobierno mexicano participe. En el apartado 2 nos dice determinar previo acuerdo con otras autoridades competentes mediante las reglas que al efecto expida. Dice la naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que puedan importarse en franquicia, así como los requisitos necesarios para su enajenación libre del impuesto general de importación cuando hayan transcurrido los plazos correspondientes. Los requisitos para la importación de vehículos en franquicia destinados a pertenecer definitivamente en la franja o región fronteriza. Y por ahí nos habla de un
que se puede autorizar temporalmente por un plazo máximo hasta de 180 días, con entradas y salidas múltiples dentro de un periodo de 12 meses, contados a partir de la primera internación temporal, siempre que se cumplan los requisitos que establece el reglamento. Los vehículos internados temporalmente no podrán prestar el servicio de autotransporte de carga, pasajero o turismo y deberán ser conducidos en el territorio nacional por el propietario, los cónyuges o hermanos, padres o cualquier otra persona, siempre y cuando esta persona vaya dentro del vehículo. Si el vehículo corresponde o pertenece a una persona moral, nos dice por ahí que la persona que lo está conduciendo debe acreditar algún vínculo de relación con esta empresa o persona moral. En cuanto al artículo 137 bis 8, nos dice que a partir del año 2009, la importación de autos usados se realizaba conforme al apéndice 30A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El artículo 137 bis 9 nos dice serán aplicables las importaciones de vehículos usados, los artículos anteriores. Esto a cuanto el artículo 137 que nos habla específicamente de automóviles. En el artículo 138 por ahí nos explica algunas mercancías de maquiladoras y empresas. Y aquí nos habla de que las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación y reparación. En el mismo artículo 138 nos menciona que las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al amparo de sus respectivos programas, podrán permanecer en el territorio nacional en los siguientes plazos. Nos dice que hasta por 18 meses por 2 años, tratándose de contenedores y trailers, o por la vigencia del programa de maquila o exportación. ¿Cuáles serían las mercancías que pueden estar hasta por 18 meses? Aquí nos da un ejemplo, nos dice que las materias primas, partes y componentes, además de envases y empaques, etiquetas y folletos, consumibles como lubricantes y otros materiales. Y algunos ejemplos, por la vigencia del programa Maquila de exportación, nos habla de maquinaria, de equipo, herramientas, instrumentos, moldes, refacciones, además de equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio de medición de prueba de productos y control de calidad, y equipos para el desarrollo administrativo. En el artículo 139 nos habla que los contribuyentes deberán cubrir las diferencias que correspondan al impuesto general de importación y demás contribuciones que se causen de conformidad con los ordenamientos respectivos y con los requisitos en materia de regularizaciones, restricciones y no arancelarias a la aportación aplicables al resto del territorio nacional. Es decir, toda persona que no
se ubique o que habite dentro de la región fronteriza, tenemos la obligación de pagar los impuestos que así lo requiera la mercancía que vamos a internar al interior del país. Para esto, el artículo 140 nos marca que la Secretaría establecerá puntos de revisión en los lugares que se fijen cerca de los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dicha zona puedan introducirse al resto del territorio nacional. Cuando venimos de allá de Laredo, Texas, pasamos por Laredo, México, venimos hacia Nuevo León. En el kilómetro 20-21 está La Garita. Ahí es un punto de revisión en donde por ahí nos marca con semáforo. Bueno, cuando entramos, luego de, pasamos el río, por así decirlo, la frontera, ahí tenemos un punto de revisión. Y también se nos marca con semáforo en verde o rojo. Y después tenemos por ahí otro punto de revisión en el kilómetro 20, también con semáforo. Y ahí pues sabemos que si nos toca semáforo verde, no nos tenemos que orillar para que nos hagan una revisión, para ver qué tipo de mercancía traemos y si es necesario pagar algún tipo de impuestos por la misma. Ahí es cuando nos dicen que sí vamos a declarar, si traemos mercancía para declarar. Bueno, en el artículo 140 nos dice que las mercancías destinadas al interior del país y cuya importación se efectúe a través de una franja o región fronteriza para transitar por esta, deberán utilizar las mismas cajas y remolques que sean presentadas para su despacho, conservando íntegro los precintos, es decir, los cintillos que ahí le ponen, además de los sellos, marcas y demás medios de control que se exijan para este. Lo anterior no será aplicable tratándose de maniobras de consolidación o desconsolidación de mercancías, así como los demás casos que establezca la Secretaría mediante las diferentes reglas. Artículo 141 nos habla del aprovisionamiento de las embarcaciones con mercancías de procedencia extranjera legalizadas en la región fronteriza. Se permitirá sin el pago de los impuestos al comercio exterior en los términos del artículo 61, fracción 4 de esta ley, pero si se dirigen a otros puertos nacionales fuera de la región fronteriza, serán inspeccionadas por las autoridades aduaneras con el objeto de que el citado aprovisionamiento solo incluya los elementos necesarios para llegar al próximo puerto de escala, es decir, que ya hayan pagado sus impuestos. En em, en los puertos que están en la región fronteriza, pueden llegar sin ningún problema para hacer su revisión, pero si se van a saltar ese puerto y van a llegar a otro, eh, por ejemplo, el de Veracruz, por ahí tienen que llegar ya con toda su papelería y todos los impuestos ya pagados. Ok, el artículo 142. Las mercancías que se refiere al artículo 61, fracción 8 de la ley podrán ser consumidas por los habitantes de la población ubicadas en la región fronteriza. Y también por ahí nos marca que suele suceder que un habitante de la región fronteriza vaya a cambiar de domicilio hacia, hacia un lugar más interno del país. Y nos habla por ahí que las autoridades aduaneras pueden autorizar a este residente que cambie su casa habitación a población del resto del país sin pagar impuestos en pues los muebles, en todas sus pertenencias
que pues por default o por ende se puede llevar para su nuevo domicilio. Y bueno, hasta aquí el capítulo quinto, título